Muy buenos días amigos, un día más, otro programa nuevo en El Espía del Telón. Hoy nos vamos al lejano oriente, a la región de Asia-Pacífico. Contamos con Alejandro Cao de Benós, delegado especial de Corea del Norte para todo el mundo. Bienvenido Alejandro, un gusto tenerte aquí para hablar de este pequeño y tan importante país que siempre ocupa grandes portadas en las noticias. Muy buenas, un placer estar aquí con vosotros. Pues comencemos por algo que ha sido muy llamativo en estos tiempos. Es el estreno, la presentación, el lanzamiento de un nuevo misil por parte de Corea del Norte, lo cual se enmarca en otro año más de pruebas balísticas por el lado norcoreano, el lado surcoreano también reacciona, el lado japonés también reacciona. Entonces me gustaría tener tu opinión sobre este evento, que ha sido en este mismo mes de noviembre de 2022. Bueno, todo el tema de desarrollo de disuasión nuclear y de misiles intercontinentales se realiza en la República como elemento disuasorio para prevenir una invasión por parte de los Estados Unidos. No olvidemos que todavía estamos en situación de guerra. Estados Unidos no ha firmado la paz definitiva que ponga fin a la guerra de Corea, que se inició el 25 de junio de 1950, y el armisticio del 27 de julio del 53. Entonces, en situación de guerra con Estados Unidos, el país tiene que defenderse, especialmente después de que Estados Unidos ha movilizado el portaaviones nuclear Ronald Reagan, además de más de 150 cazas y bombarderos en Corea del Sur, para maniobras militares. Estas maniobras militares que han acabado recientemente entre Estados Unidos y Corea del Sur, lo que planifican es una invasión del norte. Invasión y destrucción de nuestro sistema político, como suele hacer Estados Unidos con aquellos países que no se someten a sus dictados. Así que, como respuesta a esas maniobras militares de alta envergadura, como digo, con portaaviones y bombarderos, la RPDC tomó varias medidas: el lanzamiento de misiles de corto alcance, intermedio y también intercontinentales, como es este caso, el de Hwasong-po 17, que alcanza decenas de miles de kilómetros, 17.000, 18.000 kilómetros, y puede golpear cualquier punto de los Estados Unidos de América en caso de ser atacado. Así que es una respuesta disuasoria frente a un enemigo, el imperio de los Estados Unidos, que siempre intenta imponerse sobre todas las naciones soberanas. Hablabas precisamente de la guerra de los años 50. ¿Por qué no se firmó el armisticio? Porque esto resulta algo muy llamativo, el hecho de que en 1953 se crea la línea de separación y se deja ahí en pendiente por resolver algún día la cuestión de la guerra de los años 50. Sí, de hecho, lo que se firma es eso, es un armisticio. Para que la gente lo entienda, el armisticio es básicamente una tregua en la batalla, en la guerra. Así que en 1953 se firma el armisticio entre Corea del Norte y Estados Unidos. Esto es muy importante también porque hay supuestos profesores de historia, de universidad, etcétera, que no tienen ni idea, no han tenido ni la dignidad de leerse ese armisticio, que es firmado por la parte norte, es una de las partes, después Estados Unidos de América, y corroborado por los voluntarios chinos que ayudaron a Corea del Norte en la lucha contra Estados Unidos. O sea, la guerra no es entre Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Sur fue y es una colonia política y militar de los Estados Unidos, sino entre Estados Unidos y Corea del Norte. Así que los únicos países que pueden poner realmente fin a esa guerra es Corea del Norte, que lo desea, que desea la paz definitiva, que sustituya al armisticio, y los Estados Unidos de América. ¿Por qué Estados Unidos no quiere firmar la paz? Es porque desea la guerra, es porque quiere conservar la guerra abierta de forma que pueda atacar y ocupar la parte norte en cualquier momento sin necesidad de buscar una excusa para la invasión. Simplemente lo que tiene que hacer es continuar esa guerra que no ha acabado todavía, ¿no? El norte, como digo, desea siempre firmar el tratado de paz definitivo para que haya una estabilidad, pero Estados Unidos quiere dejar la guerra abierta para volver a atacar en cualquier momento. Sí, bueno, de hecho eso lo vemos con las presiones constantes y las tensiones constantes también. Puede ser, evidentemente, para tener su presencia militar tanto en Corea del Sur como en Japón. Si hubiera paz en Corea del Norte, ¿para qué tener miles de soldados, aviones, barcos desplegados allí si se supone que ya hay paz? Pero teniendo un enemigo plausible es la excusa perfecta. Y de hecho, ya que mencionaste Japón, Corea del Sur, la cuestión con Japón, porque también es otro elemento histórico fundamental en la historia reciente de Corea del Norte, bueno, y de Corea en general. La cuestión de la invasión japonesa a finales del siglo XIX
la ocupación hasta 1945, esto, cómo se manifiesta en Corea del Norte, principalmente porque es el caso que más conoces, y también quizá en el caso de Corea del Sur, es decir, el elemento de la ocupación japonesa y qué supuso eso históricamente y en la actualidad, además de la guerra de los 50. Bueno, son básicamente 40 años de ocupación, de colonización por parte de Japón, quien tenía un ejército mucho más poderoso, obviamente, que Corea. Corea principalmente, siendo Corea unificada, como hemos señalado, Corea está dividida de forma artificial por los Estados Unidos en este caso, pero antes de eso, Corea era una sola nación, hubieron varias épocas feudales de diferentes reinos, pero era un solo país. Lo que sucede es que por motivos de, sobre todo, de corrupción dentro de la corte real y de sumisión, en este caso, al imperio japonés, Japón se supone que traslada sus soldados, sus tropas, para proteger Corea. Un poco lo que pasó con Francia y España en su momento también, con el hermano de Napoleón. Mm. Y con bajo esa excusa, al final lo que ocurre es una invasión, literalmente una invasión, porque el sueño de Japón ha sido el sueño imperial. De hecho, tienen un emperador, todavía lo tienen. Su sueño es de imperio, es de conquistar otras naciones. Y en esa idea de imperio, lógicamente, con posterioridad se van a aliar con la Alemania nazi y con el régimen fascista de Mussolini. Básicamente, para los coreanos del norte y del sur, la historia del imperialismo de Japón tiene una gran similitud con la historia del Reich en Alemania, con Hitler, ¿no? Pero claro, mientras Alemania siempre recuerda ese periodo de la historia y el resto de Europa, en Asia es Japón y es el emperador el que toma esas cartas de someter a otras culturas, lenguas y poblaciones a sus dictados. Así que básicamente la ocupación de Corea por parte de Japón es como la ocupación nazi respecto al resto de Europa. No solo Corea sufre los estragos de esa ocupación porque los jóvenes son reclutados de forma forzada para integrarse en el imperio, los niños son obligados a trabajar en las minas, unas minas que darán una riqueza grandísima a la industria, al desarrollo industrial de Japón, grandes empresas que existen todavía hoy en día japonesas, hicieron su fortuna explotando a los niños coreanos, sino también existe un capítulo terrible que es el de las mujeres confort, que se llaman básicamente la prostitución forzada de niñas y jóvenes coreanas para servir al ejército japonés en los prostíbulos. Esa situación que básicamente somete totalmente a Corea durante 40 años, también hay otros países asiáticos que sufrieron la ocupación, pero en el caso de Corea esa herida se continúa hasta hoy en día porque Japón no ha realizado una petición formal de disculpas ni ha compensado a las víctimas de todas las masacres y prostitución forzada. Así que los coreanos tradicionalmente no tienen un buen sentimiento respecto a Japón por ese motivo, por el hecho de que hasta hoy no ha habido disculpas formales ni compensación a las víctimas, y eso impide también que se desarrollen de forma correcta las relaciones. Mientras el sur, por temas económicos, sí tiene, obviamente, una relación con Japón, en el norte, al ser un país socialista, y Japón estar bajo control hoy en día por parte de los Estados Unidos, pues no dispone de relaciones diplomáticas, a pesar de que hay miles de ciudadanos norcoreanos que viven en Japón, que tienen pasaporte norcoreano y que también son discriminados por motivos raciales. En Japón hay una tendencia racista bastante fuerte, así como en Alemania, digamos, cambió bastante la situación después de eliminar el nazismo. En Japón no se ha eliminado esa idea imperial y continúa la idea de una raza superior. La mayoría de japoneses creen todavía que son una raza superior al resto de asiáticos y muchos sueñan de nuevo con la reconquista de territorios asiáticos. Así que el tema está pendiente todavía por limpiar entre Corea y Japón. Hubieron algunos intentos, como en la época del primer ministro Junichiro Koizumi, que visitó a nuestro líder Kim Jong-il. Hubieron algunas aperturas básicas de relaciones, pero nunca llegó a fructificar, debido también a que, como sabemos, los primeros ministros en Japón y los líderes van cambiando de forma muy continua. Así que veremos cómo apunta el futuro, pero de momento las relaciones son bastante malas. Hay un evento, hace 4 años, en 2018,
Gracias al deporte, a las Olimpiadas, creo que ya sabes por dónde voy, eh, se formó un comité olímpico unificado con una bandera que era básicamente un fondo blanco con el mapa de Corea del Norte y Corea del Sur unido en un color azul celeste. La cuestión es que eso justo coincidió con la época de Trump en Estados Unidos, la supuesta invasión inminente de Corea del Norte, que al final se saldó con una reunión histórica entre Kim Jong-un y Trump, si mal no recuerdo, en Singapur. Y bueno, fue un acontecimiento absolutamente histórico, un cambio de sentido espectacular. Y la cuestión es, esa posibilidad de unificación de las dos Coreas a través del deporte, ¿cómo ha seguido avanzando y cómo ves la posibilidad de que eso avance? Es decir, otros países se unificaron con base en la economía. ¿Podríamos tener un caso de unificación a través del deporte? Bien, el deporte es una consecuencia, más que el origen o lo que causa una posible reunificación del país. La cuestión es que Corea del Sur depende mucho también de sus presidentes y de la postura que tengan, si son más progresistas o más conservadores. Han habido 3 presidentes en Corea del Sur que han desarrollado las relaciones con el norte a niveles increíbles, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel económico. Uno fue el presidente Kim Dae-jung, alrededor del año 2000, con su política de los rayos del sol. El otro fue el presidente Roh Moo-hyun y posteriormente el presidente anterior al actual, el presidente Moon Jae-in. Entonces, desde el año 2000, básicamente, han habido 3 acercamientos y se han firmado 3 tratados para la reunificación de Corea basados en la idea de una confederación, de un país con 2 sistemas diferentes. En el norte continuaría siendo socialista, el sur seguiría siendo capitalista, pero se colaboraría como una sola nación, por ejemplo, en temas de defensa, en temas de deporte, en ciertos temas económicos. La idea es respetar las ideologías políticas existentes en cada una de las partes de Corea, pero permitiendo que sus ciudadanos, que sus familias puedan vivir juntos, decidir dónde vivir en la península. Esa idea, como digo, ya ha sido aprobada. Hay 3 tratados entre los presidentes de Corea del Sur y Corea del Norte. El problema es que ahora nos encontramos en un presidente proamericano muy servil a los intereses de los Estados Unidos, ultraconservador, que ha destrozado básicamente cualquier acuerdo. Estamos en una situación muy mala ahora mismo y de mucha tensión. Bien, como comentabas, respecto a Estados Unidos, que es el que realmente controla Corea del Sur y Japón, el que permite o no a sus presidentes o ministros actuar de una u otra manera, hubieron 3 reuniones, no solo una con Trump. Estuvo la reunión en Vietnam, estuvo la reunión en Singapur y luego Donald Trump se convirtió en el primer presidente en activo de los Estados Unidos en pasar a Corea del Norte. Pasó la línea desmilitarizada en Panmunjom, justo la frontera entre el sur y el norte. En Panmunjom, como vemos, sí, cerca de Paju. Paju es que esa ciudad que estás viendo en Corea del Sur es de las más cercanas a la frontera. Y cerca tenemos a Panmunjom. En Panmunjom vamos a ver que es donde hay muchas imágenes en internet de lo que fue llega Trump de visita a Corea del Sur y nuestro líder Kim Jong-un le da la bienvenida, él cruza físicamente a Corea del Norte y tienen otra reunión. Así que han existido, exacto, ahí donde ves aproximación a la zona desmilitarizada y la ciudad que es Ayes. Ahí es donde estamos, esta es la zona correcta, donde Donald Trump cruzó físicamente la línea que separa Corea del Norte de Corea del Sur. Así que si hubiera continuado Trump, que supongo que va a ganar las próximas elecciones en Estados Unidos, probablemente se hubiera podido llegar a firmar la paz definitiva de la guerra de Corea, incluso el establecimiento de relaciones diplomáticas. Por desgracia no fue así, sabemos que perdió las elecciones y el nuevo presidente, Joe Biden, se dedicó a destrozar todos los acuerdos, lo que se había conseguido entre ambas partes. ¿Bien? Así que digamos que la historia está llena de intentos, especialmente desde el año 2000, para reunificar Corea y que los Estados Unidos regresen a su casa porque Corea pertenece a los coreanos. Que dejen ya sus bases militares y su arsenal nuclear que tienen almacenado en el sur y que vuelvan a sus respectivos domicilios. Esa es la intención, eso es lo que se está intentando y por lo que estamos luchando cada día y esperemos que algún día sea realidad, que se firme el Tratado de Paz definitivo, que Corea del Norte y Corea del Sur sean una sola nación
Y no creo, el deporte es, ya digo, un efecto secundario, también es una forma sencilla de unificar a dos países por la parte deportiva, pero yo diría que la económica es todavía mucho más potente, porque ha existido precisamente en esa misma zona que acabas de marcar, muy cerca de allí ha existido un centro industrial conjunto entre Corea del Norte y Corea del Sur durante bastantes años que ha generado cientos de millones de dólares para ambos países. Ese centro industrial también fue cerrado por dos presidentes atrás, una presidenta en concreto que fue a prisión por corrupción, pero antes de esa presidenta, Park Geun-hye, de Corea del Sur, existió durante bastantes años un centro industrial que demostró que Corea del Norte y Corea del Sur pueden trabajar juntas y generar grandes beneficios económicos para ambos países. Así que yo creo que el factor económico va a ser el factor determinante para impulsar a la reunificación y que el tema deportivo será un secundario inmediatamente después del económico. Perfecto, pues desde luego todos esperamos y deseamos por aquí que haya esa unificación por la paz de los pueblos, pero como bien señalas, en el contexto actual con Joe Biden, bueno, es la guerra y claro, no solo se junta con el sector este concreto de Asia-Pacífico, también durante estos meses han salido noticias de que Corea del Norte ha estado enviando, vendiendo armamento a Rusia para su operación en Ucrania. Eso algunos lo criticaban como que era un acto de debilidad, que mira qué segunda potencia mundial, mira el segundo ejército del mundo, que chapuza, etcétera, etcétera. Pero también acto seguido Estados Unidos hacía que Corea del Sur también le vendiera armamento a Ucrania. Es decir, cómo está la península en relación con este conflicto. Porque claro, esto se puede ver como un acercamiento entre aliados, una utilización entre aliados, etcétera, etcétera, pero la cuestión es esa, un estrechamiento de relaciones de Corea del Norte con China y Rusia, sus grandes vecinos en el norte, y por otro lado, Estados Unidos intentando utilizar a otro de sus aliados, Corea del Sur, para que en vez de ser Estados Unidos los que envíen armamento, que sean los surcoreanos y que así se, perdón, así se diversifique el envío de armas. Entonces, en este contexto, la península, ¿cómo está en relación con la guerra en Ucrania? La guerra en Ucrania, bueno, de 2022. Bien, para empezar, ya se ha desmentido de forma oficial la propaganda en la que se decía que Corea del Norte había vendido armamento a Rusia. Eso no es así, eso es una noticia totalmente falsa. Pero Corea del Norte obviamente produce todo su armamento, incluidos sus misiles intercontinentales, todos de producción nacional, no depende de la importación de terceros países y como país soberano que es, como república soberana, tiene todo el derecho del mundo a vender su armamento a los gobiernos que desee. Así como hace España y Estados Unidos, Corea del Norte tiene totalmente su derecho de colaborar o de vender armamento a otros estados soberanos. De hecho, una de las políticas esenciales en Corea es que no se vende armamento a personas ni a particulares, siempre a gobiernos, de gobierno a gobierno. Así que aunque no se haya producido en este caso, aunque sea mentira, Corea del Norte perfectamente está en derecho soberano de vender el armamento que desea a cualquier gobierno, incluido el de la Federación Rusa. Eso para empezar. Corea no es menos que nadie y no va a permitir que nadie interfiera en sus asuntos internos, en su economía o en la política de defensa común. Solo tiene Corea un acuerdo defensivo con la República Popular China, que se remonta a la época de Zhou Enlai, a la época socialista real de China. Pero aparte de eso, es parte del movimiento de países no alineados, mantiene buenas relaciones con todo el mundo, pero no es satélite de ninguna nación, ni de China, ni de Rusia, ni de cualquier otro. Buenas relaciones, pero siempre manteniendo la independencia y la soberanía. A ese respecto, el acercamiento de China ya desde hace bastante tiempo y especialmente de Rusia en los últimos años se debe precisamente a esa necesidad de Rusia de salir del sistema que la estaba asfixiando. Rusia es un país plenamente capitalista. Putin participó, de hecho, en el desmantelamiento del comunismo y de la Unión Soviética. Es una persona fervientemente anticomunista que también reprime a los comunistas rusos. Y en ese aspecto podemos demostrar que no ha sido realmente muy amistoso con Corea al aprobar 9 sanciones en las Naciones Unidas contra nosotros. Hay 9 sanciones que continúan vigentes en Naciones Unidas. Estas sanciones fueron promovidas por los Estados Unidos y tanto China como Rusia aprobaron esas sanciones que han estrangulado la economía de Corea. Pero en los últimos años, Estados Unidos, al presionar a Rusia, como hemos visto, y al hallarse el conflicto de Ucrania,
Rusia y también China se ven obligadas a buscar nuevos aliados y sobre todo a proteger sus fronteras ante un posible ataque por parte del imperio. Así que sí es verdad que estos fenómenos que están sucediendo están beneficiando enormemente a Corea, porque Rusia está empezando a mitigar sanciones y presiones por parte de Estados Unidos. Digamos que Rusia ha dejado de ser un elemento más de presión por parte del imperio estadounidense contra Corea del Norte. Y eso, desde luego, es muy positivo para Corea del Norte y para Rusia, que empiece a mirar en sus propios recursos y en su autosuficiencia en vez de depender tanto del mercado estadounidense y del globalismo imperialista internacional. Eso, desde luego, es gran noticia positiva para todos los países del mundo. Cuanta más multipolaridad exista, mucho mejor, porque así los imperios como Estados Unidos se van debilitando. Así que ve con optimismo Corea esta situación y se están desarrollando muy rápidamente las relaciones comerciales, políticas, etcétera, entre Rusia y Corea, a un nivel nunca visto. La verdad es que en muy poco tiempo se han desarrollado muchísimo. Y la posición de Corea respecto a la situación, a la guerra de Ucrania, es que Corea del Norte cree que Rusia tiene todo el derecho a interferir en la situación que se venía produciendo desde el golpe de Estado del Euromaidán. La situación era crítica, como sabemos, miles y miles de personas estaban muriendo en la zona del Donbass solo por el hecho de ser rusófilas o rusoparlantes cercanas a la situación en Rusia. Esas personas que estaban siendo masacradas de forma sistemática con un gobierno totalmente ilegítimo, en este caso, promocionado por los millones de Soros y de Occidente, pues Corea del Norte cree que Rusia tenía derecho y tiene derecho a intervenir. Pero Corea del Norte no está actuando de forma directa ni en armamento ni en personal militar. Simplemente respeta la posición de Rusia en este caso de defender a sus ciudadanos y de hecho ha sido uno de los pocos países del mundo que reconoció en su momento la declaración de independencia de las repúblicas de Donetsk y Luhansk. Han sido reconocidas de forma diplomática por Corea. Así que podemos esperar que en los próximos años esta situación, Rusia-RPDC, va a continuar conforme Rusia vaya creando esta situación más multipolar y deje de depender ya de tanto de Hollywood y del Fondo Monetario Internacional. Conforme se vayan buscando una soberanía que perdieron tras la destrucción de la URSS, que solo provocó guerras y desastres, se irán acercando, yo creo, más y más las posiciones, lo cual es positivo para ambas naciones. De hecho, ahora que lo mencionas, sí que me resultó peculiar tiempo atrás cuando de repente estoy en Donetsk y les digo, pero ¿y la bandera de Corea del Norte? Me dicen, nos reconoce. Y, mira qué bien. Es decir, las relaciones con Rusia quizá no sean las mejores del mundo, pero a la República Popular de Donetsk y de Lugansk sí que la reconoce, mantiene buenas relaciones. Creo que había sobre la mesa acuerdos comerciales y demás, porque claro, la República quería desarrollar todos los recursos en lo posible, especialmente la parte agrícola más dañada y bueno, pues tenemos una oportunidad en Corea del Norte, ¿no? Porque como también estamos con las sanciones occidentales, pues es como de amigos, vosotros también estáis igual de sancionados, pues ¿qué os parece si hacemos un club de los muy sancionados por Estados Unidos? Ahí, bueno, entre Corea del Norte y entre Pyongyang y Vladivostok, he marcado en el mapa para que se vea la distancia que hay, unos 600 ni 700 kilómetros, eso sí, en línea recta, y entonces bueno, Corea del Norte es un país de unos 25 millones de habitantes aproximadamente, ¿no? Sí, sí, y de eso, y tenemos la frontera con Rusia, es una pequeña frontera, pero con vía férrea. Hay carretera también con Kazán, hay conexión, así que toda esa zona, de hecho, Rusia ya lleva tiempo utilizando los puertos norcoreanos para sus barcos, porque la ventaja que tiene Corea respecto a Rusia y respecto a la zona de Vladivostok es que los puertos norcoreanos no se congelan en invierno. Entonces ya hay años, bastantes años, que los barcos rusos descargan y cargan en la zona norte de Corea porque no se congelan. Y desde ahí ya, mediante transporte de mercancías, vía férrea o camiones, va el material a todo lo que sea hacia Rusia. Así que ya existen varios acuerdos de colaboración, incluso de la época de la Unión Soviética,
En la época de la Unión Soviética se cedió una parte de Siberia a Corea del Norte para su explotación. Entonces tenemos campos de tala, de madera, bueno, la madera obviamente en Siberia es impresionante, la calidad que se obtiene para construcción, y tenemos, digamos, un alquiler indefinido desde la época soviética en la zona siberiana, sobre todo en zonas más remotas y que no están habitadas prácticamente, donde los norcoreanos tienen la concesión para explotar la madera de esa zona y a la vez actúan como protección para que esas zonas remotas no puedan ser invadidas u ocupadas por terceros. Así que Y hay varios... esto se Sí. mantuvo plenamente a pesar de sanciones de Rusia a Corea Sí, del Norte. Estos son acuerdos intransferibles, por así decirlo. sí, bueno, depende de la voluntad también, ¿no? Del nuevo presidente. Ya la Unión Soviética no existe, pero digamos que se honró ese tratado que ya existía antiguo. Es una de las pocas cosas que quedaban vigentes de la época socialista, de la URSS, con Corea del Norte, y hasta hoy continúan activo y funcionando de forma buena y correcta. Y luego también han habido cientos de constructores, diseñadores que han estado trabajando en varios puntos de Rusia para la construcción de viviendas, etcétera. A nivel arquitectónico y de construcción, Corea es una potencia mundial y realiza muchísimos trabajos para construir estadios de fútbol, por ejemplo, en Rusia. Así que me consta que han habido centenares, si no miles, de empleados y de expertos en toda el área, desde el diseño a la construcción final de estadios en Rusia. Así No, que y también en la República Popular de Donetsk, que por allí también, andaba alguno de, bueno, sí. pues hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Y hablando de cosas soviéticas, un detallito. Por ejemplo, he marcado esta estación de metro en Pyongyang, porque claro, para los que hayáis pasado por Rusia, que nos estéis viendo, o tú mismo, Alejandro, si has pasado alguna vez por Rusia, uno ve estas imágenes y dice, bueno, esto puede ser en Moscú, San Petersburgo, o Kiev, o cualquiera de esos metros que se crearon en la época soviética, porque la arquitectura, las estaciones, los acabados son prácticamente todo igual. Entonces, bueno, es otro de esos detallitos también que quedan de la Unión Soviética en Corea del Norte. Sí, es normal en la época socialista, pues lógicamente conforme otros países como la RPDC construía su socialismo, copió varios elementos arquitectónicos, ¿no? También en la construcción de las propias viviendas, pues hay muchos edificios de viviendas que son básicamente una copia de lo que existía en ese momento en Moscú, ¿no? Así que obviamente muchos arquitectos, sobre todo al principio, tras la creación de la República en el 48, se educaron y se formaron en Moscú y trajeron pues diseños y experiencias, conocimiento de la URSS hacia Corea del Norte. Conforme pasó el tiempo, todo eso fue cambiando porque la perspectiva Juche, que es el socialismo al estilo coreano, indica que Corea tiene que buscar sus propios diseños y su propia experiencia, irla desarrollando y amoldando a la cultura. No se debe copiar, simplemente copiar y pegar, sino obtener el conocimiento de otras naciones, el mejor conocimiento, para luego fusionarlo con la cultura tradicional. Por eso, por ejemplo, aquí que estamos viendo la creación de nuevas viviendas, pues tienen un estilo propio, que es también el estilo que les gusta a los coreanos y que tienen que ver con la cultura y forma de vida del país, ¿no? Ya no son una copia de terceros países, un copia o pega, sino tienen sus características únicas, tanto en la zona rural, como es esto es un pueblo normal en Corea, casi todos los pueblos son iguales, ya que quedaron bombardeados por Estados Unidos, todos los pueblos se tuvieron que construir de nuevo, y esta es pues lo llamamos granja cooperativa, pero sería el equivalente a un pueblo norcoreano, tienen todos más o menos el mismo diseño, ¿no? Con casitas, normalmente unifamiliares, o pueden, como en este caso, de 2, 3 pisos como máximo para los campesinos, donde tienen un terreno para cultivar y tener sus animales propios. Ya que lo mencionaste, la ideología Juche, ¿cuáles son sus fundamentos? Para que los que nos están escuchando lo entiendan. Para entender, Juche es básicamente el socialismo al estilo coreano. En pocas palabras, el hombre tiene la capacidad de transformar la naturaleza
a su antojo, e incluso realizar obras maravillosas, dependiendo de la voluntad popular. Eso es lo que indica Juche. La principal diferencia sería en ese énfasis que se da a la creatividad del ser humano y sobre todo a su poder transformador respecto al marxismo-leninismo clásico, en el que la lucha de clases es el motor, básicamente, de esa revolución. En la Diaz Juche se pone en la teoría, se pone al hombre como centro de todo. Y en ese centro también se hace mucho énfasis en la autosuficiencia, en la importancia de la autosuficiencia en la nación, de que todo se produzca en el propio país, y también en una fusión muy interesante de lo que son los principios o elementos morales y espirituales, que probablemente a un marxista dialéctico, o sea, una materialista dialéctico o marxista más ortodoxo o puritano, le parecerían muy extraños, porque hay conceptos relativos a la inmortalidad, al nacimiento, a los fenómenos naturales, digamos, mágicos, por decirlo así, que no tendrían cabida, no tienen cabida, de hecho, en una ideología puramente política materialista. Digamos que en Corea del Norte hay un elemento espiritual bastante omnipresente que tiene sus raíces principalmente en el budismo, y también unos elementos morales que probablemente no tendrían tampoco cabida dentro de un pensamiento ortodoxo marxista. Esos elementos morales y de honor y de principios son muy propios, vienen por influencia del confucianismo. Podríamos decir confucianismo por la parte filosófica y budismo son dos pensamientos que han influido muy fuertemente en la política propia del país, y se produce una fusión. No se produce un enfrentamiento, así como pasó, por ejemplo, en el caso del Tíbet con la Revolución China, sino aquí en Corea del Norte la revolución es liderada, de hecho, y en primera línea de la lucha por la revolución socialista en Corea del Norte. Los monjes budistas y los cristianos están junto al presidente Kim Il-sung. O sea, así como estamos acostumbrados a ver que en la mayoría de revoluciones socialistas hay un enfrentamiento, en Corea no se produjo así, sino todo lo contrario. La mayoría de religiosos se pusieron del lado del Partido del Trabajo de Corea, que es el partido actualmente en el poder, al lado del socialismo. De hecho, ahora que lo mencionas, todas estas cuestiones, bueno, se me viene a la cabeza la típica cuestión que la habrás escuchado montones de veces de, bueno, pero es que Corea del Norte es una monarquía comunista. Bien, Entonces, eso es, ¿cuál sí. es cuál es la elección o el proceso de designación de cada líder desde el inicio hasta la actualidad? Bien, la cuestión es que por cultura en Corea del Norte se da una grandísima importancia a lo que es la familia, el linaje de familia, lo que si tu padre, por ejemplo, ha trabajado de zapatero, que tú cojas todo su conocimiento y lo apliques también. Es muy tradicional que los hijos continúen el trabajo, la profesión de los padres. Esto no es para nada obligatorio ni existe ninguna ley al respecto, pero hay muchos jóvenes, chicos y chicas, que deciden continuar la carrera de sus padres porque sus padres obviamente tienen conocimiento acumulado ya de sus abuelos y de sus bisabuelos. Así que ese conocimiento, para que no se pierda y para que haya una evolución, ¿no?, en las artes y los oficios, lo que hacen es que digamos, el peso dentro de la familia de la profesión es muy importante. También la educación. Así, obviamente, en el caso de nuestro líder Kim Jong-il, quien estuvo, de hecho, viviendo la guerra de Corea como hijo del presidente Kim Il-sung, al que no veía, porque el presidente Kim Il-sung estaba luchando siempre, estaba en la línea de combate y él se educó con los soldados. Pues el pueblo tiene la tradición de pensar que esa persona, al ser educada en los valores de su padre, va a ser un buen líder, o tiene madera de buen líder. Pero el proceso de decisión de quién va a ser el líder en Corea del Norte lo tiene la Asamblea Popular Suprema, que es un parlamento en la nación compuesto actualmente por 687 diputados. Y estos 687 diputados, quienes eligen al líder de la nación, están a su vez elegidos por la población. A partir de los 17 años de edad, que es la mayoría de edad en Corea del Norte, uno puede votar y ser votado para esa asamblea, para ese parlamento. Así que es una votación universal, democrática, por eso es República Popular Democrática. Cada 5 años hay elecciones y por cada distrito se presenta el diputado, diputada, que tiene más firmas populares. Y ese diputado, pues si es aceptado, entra en el Parlamento
y después serán esos diputados los que deben elegir por mayoría al líder. ¿Por qué es el líder actual es de la misma familia? Es por ese motivo, por la carga tan importante que tiene la educación, el linaje familiar dentro del pensamiento común del norcoreano. El saber, además, que nuestro líder Kim Jong-il en la actualidad dijo que había preparado a nuestro líder Kim Jong-un para que no hubieran desviaciones en la política. Así que si uno aprecia a un líder que obviamente ha entrenado a otra persona, en este caso a su hijo, para que continúe esa labor, pues es totalmente lógico que el apoyo popular se suponga en este caso pues un respaldo a nuestro líder actual, a Kim Jong-un, ¿no? Pero no es una monarquía, porque no es por herencia. Lógicamente el líder Kim Jong-un tiene hermanas, tiene hermanos, y eso no presupone ninguna ventaja. De hecho, un familiar suyo, que era general del ejército, fue ejecutado por traición porque intentó dar un golpe de Estado. Por lo tanto, ser de la familia del líder no te supone ningún avance. En todo caso, es una gran carga porque además al mínimo error que cometas, el castigo puede ser muy grave, como en este caso la ejecución del general Yang Chun-tek. Bueno, pues ya está aclarado para los que lo hayan escuchado tantas veces y no lo supieran. Volviendo a los orígenes, a la guerra de Corea, la relación con China, claro, porque bueno, a lo largo de las operaciones, la República ya Popular de China le señaló a Estados Unidos que no pasara de cierto paralelo, sino China intervendría en la guerra. Estados Unidos pasó y China, la República Popular de China, China comunista, para que lo entiendan algunos, entró en combate. Entonces, ¿cuál es la relación fundamental entre Corea del Norte y China? Entre la República Popular Democrática de Corea y la República Popular de China, para decirlo con las denominaciones actuales, por precisamente esa afinidad, bueno, básicamente que China salvó a Corea. Bien, no sucedió exactamente así. O sea, lo que sucede en 1950 es que el ejército estadounidense entra a unos 2 kilómetros aproximadamente, cruza el paralelo y se mete en territorio norcoreano. Lanza una ofensiva. Previo a la ofensiva ya había retirado a su personal diplomático, etcétera, porque sabía básicamente que Corea iba a entrar en guerra, quería usar Corea del Sur como lanzadera y los jóvenes surcoreanos para atacar a sus hermanos del norte. 25 de junio de 1950, el ejército estadounidense, acompañado de los soldados surcoreanos, penetran aproximadamente unos 2 kilómetros en territorio norcoreano, con todas sus fuerzas. Entonces el presidente Kim Il-sung llama inmediatamente a la contraofensiva. Ese es el inicio de la guerra de Corea. China no interviene en esos momentos para nada. China se queda observando. Lo que sucede es que en la primera fase de la guerra, en la contraofensiva, en pocos días se libera la capital, se libera Seúl. De Seúl se obtienen documentos secretos que tenemos en los museos, donde se puede comprobar cómo Estados Unidos estaba preparando esa invasión. Y posteriormente el ejército va avanzando hasta la ciudad de Busan, en el puerto de Busan. Eso es básicamente lo único que queda por liberar de los Estados Unidos. Prácticamente toda Corea del Sur está unificada, el norte con el sur, y el Ejército Popular de Corea llega a acercar a la ciudad de Busan. En ese momento Estados Unidos ve que pierde la guerra, no ha funcionado la invasión. Además, el pueblo coreano del norte y el sur aclaman al presidente Kim Il-sung, que obtiene más de un 70% de votaciones en la zona sur, mientras que en el norte llega a más del 95%. Y cuando ve que el apoyo popular de los coreanos es hacia el presidente Kim Il-sung y que va a perder ya toda la península, decide obligar a muchas naciones bajo su control, incluida Grecia, Colombia, Australia, a que aporten dinero y tropas para combatir contra Corea del Norte. Entonces, digamos, el ejército estadounidense se refuerza con tropas de 15 países diferentes para atacar de forma conjunta a Corea del Norte. Y lo que hacen es básicamente, ellos van a desembarcar en la zona de Seúl para cortar. Básicamente querían hacer la típica maniobra militar, ¿vale?, de asfixia, de cortar en la península para aislar a la avanzadilla norcoreana y aniquilarlos, ¿vale? Ante esa situación, cuando se hacen los preparativos,
para cortar con esas naciones el avance norcoreano, el presidente Kim Il-sung llama a todas las tropas que se retiren lo antes posible para no quedar encerradas ante esa pinza que quería hacer MacArthur. Bien, ¿qué sucede? Entonces, esa es la primera etapa de la guerra. Aquí no están los chinos para nada, ni durante la invasión primera ni durante la expansión de toma de la República. Sí, ahí por supuesto, yo simplemente me fui creo que a 1951 ya directamente en esa fase de la guerra, no en el inicio. Claro, pero has comentado que los chinos advirtieron a Estados Unidos que no cruzara cierto paralelo y no es así, porque En lo esa fase. cruzaron. Y lo cruzaron 2 veces. O sea, ahora, vamos, la segunda fase de la guerra es en la que Estados Unidos, con sus países satélites, ocupa toda Corea del Norte, prácticamente toda, excepto una pequeña franja, la más montañosa, en la frontera con China, ¿vale? Pongamos que estás pues a 1 centímetro, 2 centímetros de lo que es la frontera, ¿sí? Una cosa así. ¿Qué ocurre? Básicamente, Estados Unidos se ha quedado con toda la nación, las tropas se acumulan, las tropas revolucionarias del presidente Kim Il-sung se acumulan en la zona montañosa y Estados Unidos comete un grave error, que es empezar a bombardear toda la zona donde estaban las tropas y también los pueblos chinos de justo pasado la frontera, donde matan, por supuesto, a muchos civiles chinos y militares de esa zona. Básicamente, Estados Unidos entra en guerra con China al matar a sus ciudadanos. Y es ahí, en ese momento, cuando Mao Zedong hace la llamada a los voluntarios del pueblo chino para ayudar al pueblo coreano contra el ejército imperialista. O sea, seamos claros en que hay un interés, obviamente, por parte de China, viendo que ya Estados Unidos está en sus puertas y está destruyendo con bombas su propia nación, de ayudar al pueblo coreano, porque si Corea se pierde, no solo pueden quedarse con Corea, sino una importante parte de China. Así que se produce una movilización de prácticamente 1 millón de ciudadanos, de voluntarios chinos, que se alistan, entre ellos el propio hijo de Mao Zedong, que fallecería en la guerra, para luchar contra el ejército estadounidense. Y volvemos a la tercera fase de la guerra, que es que van avanzando, hasta que nos quedamos casi donde empezamos, exceptuando si vas a la zona de la frontera, Kaesong, la ciudad de Kaesong, sí, ahí a zoom, más zoom, más, por ahí, en la parte norte, ahora ves hacia el norte, por favor, es ahí, ves que pone Kaesong, ¿vale? Kaesong, se pronuncia Kaesong. Esa ciudad era surcoreana. O sea que la guerra básicamente acaba donde empezó, excepto esa ciudad y una parte de territorio que se toma de Corea del Sur, que pertenecía a Corea del Sur y que ahora forma parte del norte. Lo curioso es que esa ciudad es muy interesante visitarla porque es la única ciudad tradicional que queda. Como era Corea del Sur, los Estados Unidos no la bombardearon. Mientras Estados Unidos destruyó prácticamente todos los pueblos y ciudades en el norte, que son, al ser parte de Corea del Sur, quedó tradicionalmente sin bombardear y es la única ciudad que podemos ver con muchos vestigios arqueológicos y que mantiene las casitas como se construían de forma centenaria en Corea. Así que esa es un poco la historia que resume la participación del ejército chino de voluntarios y, como digo, pues hay cementerios de los voluntarios chinos que sacrificaron su vida por Corea, que fueron condecorados por el país y sus familias reconocidas, y entre ellas pues muchos chinos también visitan Corea para ir a visitar la tumba del hijo de Mao. Pues mira, otro mito que siempre se suele comentar de no, es que el China le dijo no pases de esta línea. Bueno, pues paso, pues ya, pues vamos con todo. También, ¿cuál fue el papel de la Unión Soviética en todo esto? Porque a veces en Rusia hacen noticias de la aviación soviética que le dejaban a Corea del Norte o que operaban ellos desde la Unión Soviética contra la aviación estadounidense, bueno, y de la coalición que habían arrastrado hasta allí. Sí, la ayuda de la Unión Soviética al principio fue muy grande, principalmente en material. O sea, la Unión Soviética ayuda en material militar, pues eso, por ejemplo, lo que son aviones, como lo que es la formación también de los pilotos de combate, también con material desde fusiles, ametralladoras a vehículos blindados. La ayuda fue muy necesaria y
decisiva para la guerra, y eso se debió a la buena conexión que había entre Stalin y nuestro gran líder Kim Il-sung. Desde el principio hay mucha gente que se piensa y siempre habla desde el desconocimiento de que Stalin era un imperialista que quería controlar, y eso era todo lo contrario. Stalin ofreció ayuda a Corea del Norte y siempre respetó la independencia total y el propio socialismo norcoreano, que Corea desarrollara el socialismo según la decisión de su pueblo. Él no quiso imponer ninguna orden desde Moscú al respecto, y básicamente Rusia ayuda de forma logística, militar y en formación. Y hay bastantes oficiales también, lógicamente, del Ejército Rojo que están formando a los norcoreanos en las técnicas de combate y para manejar su armamento. Obviamente que Corea desconoce, hasta entonces no tenía nada. Corea del Norte era un país totalmente atrasado, solo con campos de arroz. Así que la ayuda fue fundamental, pero no fue una ayuda, digamos, de participación directa, en este caso del Ejército Rojo, con militares soviéticos, sino más en función de logística y apoyo militar y formación material militar. Y cuando se acaba la guerra y se funda la República en 1948, se funda la República Popular Democrática de Corea, y posteriormente, tras acabar la guerra en el 53, pues, la Unión Soviética deja Corea a los coreanos. No está ocupando el territorio ni tiene a su ejército en las fronteras, sino deja Corea para el ejército coreano, que es el que se encarga desde entonces en la defensa de la nación hasta hoy en día. Así que no hay una dependencia, ni hay un abuso por parte de Rusia, ni hay bases militares soviéticas ni rusas en Corea del Norte, así como en Corea del Sur sí hay más de 40.000 marines estadounidenses y, como digo, todo el material militar desplegado por parte de los Estados Unidos. Así que Corea del Norte queda libre e independiente, mientras que Corea del Sur, a fecha de hoy, continúa siendo una colonia militar estadounidense. Aprovechando las menciones a la Unión Soviética, ¿cuál fue en la época soviética después de Stalin las relaciones entre Khrushchev, Brezhnev, etcétera, con Corea del Norte? Si cambió la postura, si la dejaron a un lado, la vieron como un apestado o mantuvieron las relaciones creadas en la época de Stalin. En Corea del Norte, como digo, no firmó el Pacto de Varsovia en su momento, porque no quería ser dependiente ni siquiera de la URSS, cosa que, ya digo, Stalin siempre había respetado, pero Khrushchev no. Khrushchev sí que, además de ser un traidor a la política de Stalin y a la Unión Soviética, lo que hizo fue intentar obligar a otros países que quedaran bajo el control de Moscú. Él sí actuó de una forma bastante imperialista en ese aspecto, en las que quería tener controlados los países socialistas, y ejerció muchísima presión sobre Corea del Norte, pero nuestro presidente Kim Il-sung nunca cedió a las presiones de Moscú y se mantuvo totalmente fuera del control de la capital rusa. Por otra parte, también China, especialmente tras el fallecimiento ya de Zhou Enlai, donde había muy buenas relaciones políticas, también intentó en varias ocasiones obligar a Pyongyang a estar bajo su control. Sabemos que, especialmente tras el fallecimiento de Stalin, se produjo el conflicto sino-soviético, donde los comunistas de ambas partes tenían diferentes vías, y Corea del Norte mantuvo siempre buenas relaciones en general, tanto con Moscú como Beijing, sin inmiscuirse en los conflictos internos, y al igual que con los otros países del campo socialista. O sea, Corea del Norte siempre mantuvo buenas relaciones generales con los países del este y con todos los países socialistas. No se posicionó a favor de una u otra superpotencia, en este caso Rusia o China. Siempre mantuvo su independencia y el principio de no injerencia en asuntos internos. Así que esa fue la posición, digamos, bastante neutral de Corea tras el fallecimiento de Stalin, y especialmente la política de Khrushchev de posicionar Moscú como el centro del mundo o controlar desde Moscú al resto de países socialistas. Pues ya que estamos sobre estas, digamos, líneas diplomáticas, en la actualidad, en el ámbito asiático, sobre todo, hay diferentes organizaciones internacionales, como la Organización de Cooperación de Shanghái, en el lado ruso, la Unión Económica Euroasiática, por el lado chino también el proyecto de la nueva ruta de la seda, terrestre y marítima,
pero Corea del Norte no está dentro ni de una ni de otra, ni creo recordar ni como Estado observador, es decir, está al margen de toda esa situación. Es por voluntad propia de que el gobierno no quiere formar parte de alianzas, no quiere posicionarse de esa manera, o bien porque otros países del ámbito asiático no quieren que esté Corea del Norte, quizá por temas de sanciones. Entonces, eso me parece muy interesante porque otras naciones, otros países sí que se están encajando en estas articulaciones continentales, en estas enormes rutas, incluso países altamente enemigos como India y Pakistán acaban unidos por Rusia y China, también con Irán en tercer lugar, pero es decir, países con rivalidades históricas y actuales muy pronunciadas han acabado siendo, digamos, amigos, teniendo interlocutores comunes, teniendo una tribuna común, pero Corea del Norte queda como algo al margen de todo esto. ¿Por qué? Bien, es decisión propia. Como he comentado, uno de los puntos más importantes del socialismo al estilo coreano es la independencia, la no dependencia de grandes potencias, sean de la política que sean. Casi todas las propuestas para formar parte de grupos están dirigidas por un país, por alguna nación importante. El caso de la Ruta de la Seda, obviamente sabemos que China. Sabemos también que China está ejerciendo una gran presión sobre países en vías de desarrollo y ofreciendo millones y millones en infraestructura y desarrollo a cambio de puertos y minerales, etcétera, que necesita la propia industria. Así que nosotros siempre vemos, incluso en el caso de China, la pertenencia a estas organizaciones como una pérdida, aunque sea parcial, de la independencia soberana de la nación. Además de los requisitos, que luego existen determinados requisitos. No olvidemos que Corea del Norte no es miembro del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Mundial, ni de las principales organizaciones controladas desde Estados Unidos que regulan la economía global. Corea es totalmente independiente en ese aspecto, está libre de control foráneo y el pertenecer a algunas de estas organizaciones que se crean supone tener unos bancos que están de alguna forma integrados dentro de un sistema bancario internacional que en gran parte todavía hoy se controla por parte de Estados Unidos. Así que, aunque quisiera, que no es la intención de Corea, luego tendríamos, como bien has comentado, el tema de las sanciones para poder ser parte. Pero la idea principal, el motivo principal es una decisión propia del país de no ceder ni un ápice de soberanía nacional. Todo lo que sea relaciones bilaterales, importación, exportación, colaboración, Corea siempre está abierta a colaborar y a mantener relaciones con todo el mundo, pero nunca que sacrificar ni un centímetro de territorio de soberanía nacional. Y en este caso sabemos perfectamente que China no regala las cosas. Bueno, te puede dar un caramelo de vez en cuando, pero por lo general cualquier obra de gran infraestructura que realiza en países de todo ámbito, especialmente en África, están trabajando mucho los chinos, y te construyen una autopista o un puerto, es a cambio de, obviamente, otras cosas. No lo hacen de gratis. Es mercantilismo puro y duro y Corea no va a ceder, pues eso, no va a permitir una base militar como la China que en Djibouti, ¿no? Que se encuentra actualmente en base militar extranjera. Así que no entra en ese juego y ese es el motivo principal. ¿Y las relaciones entre Corea del Norte y países africanos? Es decir, Rusia, China, por ejemplo, están invirtiendo mucho en países africanos por esa necesidad de comercio, de recursos naturales, intercambios. Y Corea del Norte también participa en ese ámbito comercial mundial con, digamos, países tan sancionados como Corea del Norte o tan marginados como los hay, por ejemplo, en África. Sí, tradicionalmente han habido buenas relaciones porque no olvidemos que, sobre todo en las declaraciones de independencia y a la hora de construir nuevas naciones, en Mozambique, en Zimbabue, tenemos en Angola, en Libia, en Namibia, en Guinea Ecuatorial, Corea del Norte ha estado ayudando de forma desinteresada a la construcción de esas nuevas naciones, porque los nuevos líderes de esos países, los nuevos presidentes, solicitaban ayuda de todo tipo para quitarse la colonización europea y posicionarse como nuevas naciones, tenían que empezar su país de cero y no tenían nada. Así que Corea siempre ha mantenido buenas relaciones y ha estado ayudando desinteresadamente
a esos países. En Mozambique, por ejemplo, en Maputo, podemos encontrar la avenida Kim Il-sung, por ejemplo, aunque los mozambiqueños ni siquiera saben quién es Kim Il-sung, pero podemos encontrar su avenida en Maputo, Kim Il-sung, si lo pones, la avenida, sí, avenida Kim Il-sung en Maputo, capital de Mozambique. Así que Sí, puedes sí. encontrar que como eso, aunque los habitantes hoy en día no sepan quién es, a quién se refiere. De hecho, mi compañero, que ya falleció, uno de mis camaradas, fue el asistente personal y el guardaespaldas de Samora Machel, del que fuera el líder de la independencia de Mozambique. Mm. Digamos que a nivel de estructura, de industria, de desarrollo militar de los propios ejércitos, en Angola, en Zimbabue, etcétera, han tenido formación norcoreana en gran parte para que esos países levantaran la cabeza y se independizaran del yugo colonial e imperialista. Mm. Y debido a esas raíces, desde su independencia, se mantienen buenas relaciones y hay bastantes embajadas norcoreanas en África y bastante actividad. Mm. Con otros países también un poco alejados del control occidental, como era Libia en su momento con Gaddafi, también hubieron muchísimas construcciones de pueblos enteros por parte de norcoreanos, personal médico, que me consta que todavía sigue en Libia, a pesar de que ya cambió mucho la situación y es bastante violenta. Hay bastantes doctores norcoreanos que están operando allí. Y digamos que a nivel tanto, de nuevo, infraestructura, construcción, médico y militar, que son Mm. las profesiones más desarrolladas norcoreanas, se han movilizado miles y miles de personas que incluso han fallecido por enfermedades como el dengue, malaria, etcétera. Mm. Norcoreanos que han dado su vida por el apoyo a otros pueblos. Y eso sigue vigente hoy en día, aunque sí es verdad que tras la desaparición del socialismo, obviamente, y por las sanciones, pues muchos países pues, lo han dejado un poco de lado, ¿no? Ya no es lo Mm. mismo que en los años 80, sin duda, la colaboración, pero continúa. Y la política de Corea ha sido siempre la de beneficio mutuo con cualquier país del mundo. Así Mm. que sí hay mucha relación. La zona más olvidada del globo y la que está poco a poco empezando a levantarse es Latinoamérica, que es la zona con menos relaciones y menos contactos entre Corea del Norte y el resto del mundo. Mm. En Latinoamérica, pues en los últimos años también ha ido avanzando, pero digamos es el nuevo territorio por desarrollar. Mm. Pasemos a un tema, a partir de lo que comentabas, otro tema más, la cuestión de las hambrunas en Corea del Norte, que es otro tema recurrente, bueno, en Corea del Norte, en muchos países más. Pero en el caso de Corea del Norte, ¿cuál es esta cuestión que tanto mencionan desde Occidente de Corea del Norte? La gente muere de hambre, pasa hambre, hambrunas. Pues cuéntanos qué es toda la situación, el contexto en general y, bueno, quizá algunos acontecimientos, algunos años concretos, porque, bueno, no deja de ser un país sancionado que no puede comerciar con otros países bajo pena de castigo por Estados Unidos. Bien, la RPC, la cuestión orográfica es muy importante. Corea del Norte es un país muy rico en minerales, como podemos ver es casi todo montañoso. Todo lo verde que vemos, todo eso es montaña y es piedra. Mm. Entonces, sobre la piedra no se puede cultivar nada, ¿vale? No crece Mm. nada. Es que hay veces hay que explicar las cosas desde el principio porque hay personas, universitarios e incluso profesores de universidad que no saben nada. O sea, o saben Mm. solo de su tema, pero no tienen ni idea de cultivar tomates. Pues bien, para que la gente lo entienda, Corea del Norte apenas tiene un 15% de territorio cultivable, solo un 15% de tierra para hacer crecer comida. Eso es Mm. esencial para una nación. Y de hecho, Pyongyang significa en coreano lugar llano, lugar llano. Mm. Así que precisamente como vemos, alrededor de Pyongyang, eso es la única zona así marroncita y más llana que podamos ver donde se pueden realizar los cultivos. Aparte del problema de la superficie, que hay muy poco terreno cultivable donde se puede hacer crecer la comida, Mm. alcanzamos temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. Conforme nos vamos hacia el norte, más al norte nos vamos, más montañoso y más frío es el clima, es un clima siberiano. Y obviamente a 40 grados bajo cero o 30 grados bajo cero no crece absolutamente nada. ¿Vale? Mm. Entonces, Corea ha tenido ese problema, el problema ya propio del territorio de no tener superficie cultivable, sumado a las terribles temperaturas en invierno,
más las sanciones que impedían importar fertilizantes, por ejemplo, para aumentar la producción de alimentación. Así que siempre ha dependido de importar millones de dólares o euros de países del sudeste asiático para traer cereales como la soja, la harina, principalmente se ha importado de Rusia, arroz, etcétera. Principalmente importación de cereales para alimentar a la población. Cuando tuvimos la crisis, a partir del año 95 hasta el año 2000-2001, cuando cayó el sistema socialista, Corea se quedó sola en el mundo defendiendo el ideal comunista. Básicamente todos los países se convirtieron al capitalismo, incluidas la Unión Soviética, que ya se convirtió en Rusia y se rompió en pedazos, y la República Popular China, que también adoptó un sistema capitalista. Entonces, Corea ya se quedó sola porque en el pasado podía hacer trueque, por ejemplo, cemento a cambio de soja o cualquier otro material, silicona a cambio de, ferrosilicona a cambio de arroz. Y China pasó a un modelo capitalista donde exigía dólares o euros a cambio de cualquier producto. Y lo mismo en otros países del mundo. Corea obviamente no disponía de dólares porque es el país más sancionado del mundo, no puede obtenerlos y como he dicho su moneda no es convertible, así que pasó una gran hambruna donde fallecieron cientos de miles de personas, no se sabe exactamente el número, pero fueron varios cientos de miles durante ese periodo de 5 a 6 años, especialmente en la zona norte, que era donde no se podía cultivar nada. De hecho, se abrieron las fronteras entre China y Corea para que por motivos humanitarios la gente pudiera recibir algo de alimentación en China. Así que la gente que vivía cerca de las zonas de la frontera pasaron a China temporalmente hasta el año 2000-2001. A partir del 2000-2001 el país levanta su industria y genera nuevos invernaderos y fórmulas como reclamar también grandes terrenos al mar para producir mucha mayor resultado de la agrícola, ¿no? Y empezó también a exportar, a pesar de las sanciones, buscar fórmulas para exportar y conseguir ese dinero para luego pagar la comida que se importaba del sudeste asiático. Así que básicamente desde el 2000, 2001, 2002 ya el país recupera su situación normal y se acaba. Esas hambrunas sucedieron del 95 al 2000. Hoy en día, en el 2022, no hay ni una sola persona en todo el territorio norcoreano que pase hambre. No existe ni una sola persona en todo el territorio norcoreano que no tenga vivienda. La vivienda es gratuita, no existen los alquileres ni las hipotecas. Así que donde la gente pasa hambre, desafortunadamente, es en los países que más comida producen del mundo, como por ejemplo España, donde las colas del hambre duran más de 2 horas y en muchos casos la propia Cruz Roja tiene que cerrar las puertas porque ya no hay más. Así que esa es la diferencia entre un sistema socialista, un sistema capitalista, y donde se pasa realmente hambre ahora es en Europa, no en Corea del Norte. Sobre esta cuestión me gustaría incidir también en la extensa costa en 2 mares, en el mar de China y en el mar de Japón, que tiene Corea del Norte. La cuestión es, ¿la pesca juega un factor fundamental en la alimentación de los norcoreanos? Y por otro lado, todos sabemos que el mar esconde muchos misterios en forma de recursos naturales, de hidrocarburos, es decir, de petróleo, de gas, tal vez de otros minerales de mucha valía, como las tierras raras. Eso, en Corea del Norte, ¿cómo está la explotación, por un lado, de pesca en el mar y por el otro lado de los recursos naturales en su zona marítima? La pesca es esencial, tanto para la alimentación del país como, bien dices, todas las zonas costeras. Pues tienen grupos de pescadores y hay muchísimos barcos que se dedican al tema pesquero. También se alquilan determinadas zonas para la pesca de China o de otros países. Es un país con muchísimos recursos a nivel de pescado, así que es una parte muy importante, tanto de la alimentación como de la economía también, incluso de la exportación. Se exportan cangrejos y ostras de gran valor al extranjero por altos precios. De esa forma se consigue, obviamente, muchos ingresos para el país.
Y el tema de tierras raras es básicamente la primera industria. La primera industria de exportación son las tierras raras. Corea del Norte tiene de los depósitos más importantes de todo el mundo. Son minerales y metales que cuestan muchísimo más que el oro o que el platino. Se utilizan en la industria aeroespacial y de hecho el primer consumidor suele ser China. Así que es relativamente fácil sacar ese producto de Corea del Norte y venderlo a empresas chinas. Por ejemplo, esa misma ciudad que dices que pone Shenyang es una ciudad que tiene una gran comunidad norcoreana, de las principales ciudades con las que hay comercio también, con Corea del Norte. Hay vuelos directos entre Shenyang y Pyongyang de forma regular. Así que hay muchas empresas ubicadas que están formadas también por coreanos, etnia coreana, pero ciudadanos chinos que son de etnia coreana, por lo tanto hablan la lengua y tienen unas costumbres similares. Y existe muchísimo comercio. En ese caso las sanciones, pues digamos que son ignoradas en muchos casos, porque obviamente a ambos países les interesa también que exista comercio y que se desarrolle la economía, aparte de los intereses de los Estados Unidos, fuera de los intereses americanos. Así que sí es cierto que en el caso especialmente de tierras raras, Corea del Norte es una gran potencia y actualmente su primera exportación es en tierras raras. Si bien en hidrocarburos no existen pozos propios, Corea dispone de refinerías. O sea, Corea lo que hace es importar el crudo en bruto, lo que se llama el heavy oil, y una vez se importa el heavy oil, se refina en el propio país y se lleva a las gasolineras de toda la nación, pero no puede sacar crudo porque los pozos, las reservas se encuentran a más de 2 kilómetros bajo el mar. Y Corea del Norte no tiene todavía la capacidad tecnológica para explotar pozos tan profundos. Pero ya hay ciertas alianzas y exploraciones con otras empresas internacionales que están explorando la zona para buscar algún acuerdo de colaboración o de empresa conjunta. He perdido audio. Ay, perdón, disculpa. Ahora. Sí, No disculpa, te disculpa. escuchaba. No hay Que problema. ha habido ahí que había dejado el micro desconectado. Me gustaría terminar, porque ya llevamos más de una hora de programa, me gustaría terminar con un lugar muy simbólico de Corea, el monte Paektu, que hace frontera entre China y la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte. ¿Y por qué este sitio es tan simbólico? Porque de aquí parten los dos ríos, uno hacia el este, otro hacia el sur, que son los que dan frontera entre los dos países. Y este volcán, si mal no sí, volcán, claro, tiene un lago que la traducción era el lago de la luna o algo parecido, y es básicamente un lago en lo alto de una altísima montaña, el simbolismo que esto tiene, y quedarnos también con un paisaje bonito, que no todo es malo, no todo es drama, no todo es geopolítica, muerte y destrucción. También hay estas pinceladitas de historia, de arte, de cultura, de naturaleza, para que la gente también lo conozca. Y en último lugar, ¿es posible el turismo a Corea del Norte y en concreto a sitios como este? Sí, sin ninguna duda. El monte Pektu es el monte que, digamos, se considera el nacimiento, ¿no?, del pueblo coreano. Es un monte considerado místico, muy, muy especial. Y además fue el lugar de nacimiento de nuestro anterior líder, de Kim Jong-il, y tiene muchísimas referencias en la historia y el ideario coreano como un monte, ya digo, de carácter celestial, ¿no?, que incluso, pues, donde venían las hadas del cielo a bañarse, etc. Hay muchas historias y leyendas muy bonitas en relación a este monte. Como bien dices, mitad y mitad están entre China, que se llama Chiangbaishan, en la parte china, y se llama el monte Pektusan en la parte norte. Así que es un monte que no solo por los temas geológicos y naturales es maravilloso, porque es una maravilla de la naturaleza, precioso, sino tiene connotaciones históricas y leyendas muy, muy bonitas e interesantes.
en todo lo que es el nacimiento del pueblo coreano, ¿no? Un pueblo con más de 5.000 años de historia desde su creación, que nace básicamente en ese punto y que se puede visitar sin problema en circunstancias normales. He de decir, recordar que ahora mismo el país continúa cerrado. Desde enero del 2020 se cerraron las fronteras por el tema de la pandemia y a fecha de hoy, 29 de noviembre, continúan cerradas, así que dentro de poco vamos a llevar 3 años con el país cerrado, a cal y canto, nadie puede entrar ni salir de Corea, pero esperemos que esta situación cambie dentro de poco y en cuanto se vuelvan a abrir las fronteras es factible realizar, especialmente cuando no sea en invierno, porque es muy difícil llegar con las nevadas allí, pero en verano, incluso otoño, se puede coger un vuelo a una población cercana que se llama Samjiyon. Desde Samjiyon es un lugar muy bonito, aquí exacto, eso es Samjiyon. Es también una nueva población con pistas de esquí, entretenimiento muy interesante, muy bonito. Y desde Samjiyon se puede hacer una visita al lago Samji, que tienes un poco al norte, y luego subir a las 4 de la mañana antes del amanecer, es lo mejor, subir hasta la cúspide del monte para ver amanecer desde allí. Es precioso realmente y muy recomendable. Y no hay problemas, sobre todo verano, otoño, de coger un vuelo, que hay vuelos programados, y subir hasta el monte Pektu. Es recomendable sobre todo a los que les gusta la naturaleza. Bueno, pues me quedo desde luego con esa idea. En cuanto se abra, avísame que yo haré lo posible para ir para allá porque es un lugar que desde hace muchos años vi y dije, esto es un lugar que merece desde luego una visita. Y Alejandro, llevamos más de 1 hora de programa. Te agradezco muchísimo todo el tiempo, el esfuerzo de estar aquí. Si quieres comentar algo más para cerrar el programa, si no, pues nos despedimos y pasamos al vídeo cierre del programa como siempre hacemos. Agradecer muchísimo la invitación y todas las personas que nos estén viendo e invitar pues, a todos aquellos que deseen conocer más en profundidad o relacionarse con el país a visitar nuestra página web y sobre todo en la Asociación de Amistad con Corea, donde estamos gente de todo el mundo que está relacionada con el país e invitarles pues eso, al igual que en tu caso, que todo el mundo es bienvenido a conocer la realidad de Corea del Norte en cuanto abramos fronteras y que yo estaré encantado de facilitar los visados y toda la información para poder ir al país. Perfecto, pues así quedamos. Los enlaces estarán en la descripción, luego me los pasas. Y nada más, amigos, agradecemos que hayáis llegado hasta aquí hoy, 1 hora y 12 minutos largos de programa. Y nada más, con esto nos vamos, pero como siempre, volveremos. Hasta la próxima, amigos.